Iglesia Cristiana Maranata, desde Weston, Florida. Gracias por conectarse a nuestra transmisión. En breves instantes estaremos dando inicio a nuestro servicio dominical en línea. Yo cantaré a Él, la roca fuerte de victoria. El enemigo es historia, me hizo vencer, me dio poder. Por eso yo toda mi vida cantaré. Bendiciones, hermanos, amados, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en vivo de nuestro culto dominical Iglesia Maranata Weston, Cristiana Maranata. Amén. Estamos muy gozosos, como siempre, de poder compartir con ustedes, de adorar al Señor juntos, de proclamar su palabra y de recordar todas las cosas buenas y las promesas que el Señor nos hace cada día. Y hablando de promesas, vamos a leer en el capítulo 61 de Isaías. Isaías 61. Estaremos leyendo algunos versículos ahí que el Señor nos trae hoy para nosotros, para apropiarnos de ellos y para ponerlos en práctica y creerlos con fe. Amén. Dice en el versículo 1 de Isaías 61: El Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios y el día de su ira contra los enemigos de ellos. A todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en vez de ceniza, júbilo en vez de llanto y alabanza en vez de abatimiento, porque para gloria de Dios Él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. Entonces ellos reedificarán las ruinas antiguas, repararán las ciudades que hace largo tiempo fueron destruidas, las levantarán, aunque por generaciones han estado derrumbadas. Y dice más adelante: ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de Dios, se nutrirán de los tesoros de las naciones y en sus riquezas se gloriarán todos ustedes. Amén. Y dice: el Señor mostrará a las naciones del mundo su justicia, todos lo alabarán. Su justicia será como un árbol con renuevos o como un huerto al comenzar la primavera, lleno de plantas que brotan por doquier. Aleluya. Qué glorioso es el Señor. El Señor nos dice, nos recuerda que este es el año de salvación. Es el año de buenas nuevas, aunque no lo parezca, pero el Señor en sus promesas nos está diciendo que Él va a volver a hacer algo nuevo en medio de nosotros y que su bondad y su misericordia nos cubren y nos levantan cada día. Amén. Vamos a cantarle al Señor y alegrarnos en Él, a decirle sí a su voluntad. Gracias, Señor.
para nosotros, Padre, porque Él es bueno. Él ha sido bueno y sigue siendo bueno para con nosotros. Amén. Despierto hasta la noche.
milagroso Salvador. No hay nadie como tú. 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 No hay otro como Él, y por eso le alabamos, le adoramos, le bendecimos, le damos toda gloria. No te vayas, que sigas en este mismo sentir y vamos a escuchar la palabra del Señor por boca de nuestro pastor. Bendiciones, dale compartir este video. Amén. Ver que tú estás en medio nuestro y agradecer por tu bondad, por tu gracia, por tu favor sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias porque sabemos que tú estás en control, que tú estás en medio de nuestras vidas. Y, Padre, gracias por este año, por difícil que ha sido, Señor, que lo más importante es que tú has estado con nosotros a través de todo este año, Señor. Gracias porque tú estás presente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Padre, y amén. Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos transmitiendo un poquito distinto por temas de agenda. Estamos haciendo diferente en el día de hoy, pero igual la presencia y la palabra del Señor está con nosotros. Espero que hayan tenido un tiempo de Navidad bendecido, como habíamos hablado, de que sea lo que sea, como nos haya tocado celebrar, que haya sido de bendición y que podamos haber apreciado el amor del Señor en medio de nosotros. Amén. Hoy lo que quería era comentar un poquito, lo titulé Meditaré en todas sus obras, que es uno de los parte del versículo del Salmo 77, 77:12, pero entonces básicamente es como habíamos hablado en otra oportunidad cuando David estaba pasando por aquel tiempo difícil, que entonces David al final decía, bueno, sabes, esta enfermedad mía, yo voy a recordar lo que tú has hecho y voy a meditar en todas tus obras. Amén. Eso era lo que efectivamente David decía en ese salmo. Y yo creo que es importante, especialmente para finalizar el año, siempre uno empieza a ver ahí los noticieros, hacen un recuento de lo que se ha pasado, uno normalmente también empieza a ver las cosas que has hecho y lo que no has hecho, ¿verdad? Pero quería invitarte a que en este momento, o sea, que en este tiempo, apartemos un tiempo para meditar en las cosas que han pasado, pero no lo veas desde la perspectiva de los ojos humanos, porque a lo mejor no es lo que tú esperabas, sino que lo veamos con la perspectiva de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y lo que es su plan para todos nosotros, ¿no? A principio de año, les compartí que yo había sentido en mi corazón que el Señor había dicho que para este 2020 íbamos a tener un tiempo en que Él se iba a revelar y a manifestar en nuestras vidas en una forma diferente, que Él iba a revelar de su amor, el amor de Jesucristo, que lo íbamos a percibir, a vivir y a experimentar personalmente. Por supuesto, cuando tú das una palabra así, o en general, cuando tú das una palabra, uno se imagina las cosas, uno las ve de alguna manera, tú te imaginas, bueno, no sé, una nube cayendo y el Dios hablándote y de repente ángeles y querubines dando vueltas, pero la verdad es que normalmente Dios nos hace una obra mucho más profunda y una obra mucho más estable y una obra que permanece mucho más que lo que nosotros dos imaginamos, en un momento dado. Amén. Recuerdo hace años también el Señor me dio una palabra igual al principio de año de que nos iba a llevar a un nivel de alabanza y adoración que no habíamos conocido antes. Y al final del año yo meditando en lo que había pasado, las escrituras, lo que el Señor había hablado a mi corazón, le pregunté qué había pasado, porque yo había sentido de que era ese año.
Y claro, cuando recibí yo esa palabra me imaginé una banda, una iglesia grande, llena, un coro de, no sé, X número de personas alabando al Señor. Y le pregunté al Señor que por qué no había pasado lo que yo creía que Él me había prometido, que tal vez había sido que no lo había hecho. Pero la verdad es que el Señor habló a mi corazón, y cuando te digo que el Señor habla a mi corazón es que viene un pensamiento que yo sé que no es mío, ¿verdad? El Señor habló a mi corazón y me dijo que sí, que efectivamente lo había hecho. Y aunque no voy a ir en los detalles, realmente me recordó, en ese año hubo un servicio que nosotros tuvimos en la mañana, un domingo en la mañana, donde realmente no pudimos predicar, la alabanza se extendió, el Señor se movió en forma especial, hubo palabra para las personas que estábamos allí, de verdad que inclusive las personas, porque era la parte, en aquel entonces teníamos un servicio en inglés y era en inglés, personas que habían estado alrededor, que no hablaban inglés, fueron tocados por lo que el Señor hizo en ese momento. Entonces, claro, el Señor me mostró que lo que Él me había prometido se había cumplido, había sido mucho mejor de lo que yo había imaginado, pero que no era lo que yo me había imaginado, ¿no? Y yo creo que igual nos está pasando este año, ¿no? Cuando yo recibí esa palabra, nunca me imaginé que la pandemia que hemos vivido, los tiempos, los cambios de planes, todo el cambio que ha habido, nunca me pude imaginar que iba a ser algo como lo que ha sido. Como les decía las semanas anteriores, para nosotros, gracias al Señor nos ha guardado, pero uno no puede ser insensible hay gente que le ha tocado mucho, muy duro. Hay gente que a lo mejor no directamente, pero te ha impactado indirectamente los cambios de planes, las cosas. Con toda seguridad, todo lo que estamos viviendo en este momento es totalmente distinto a lo que nos imaginamos que iba a ser este año. ¿Amén? Y lo importante no es ver tanto las cosas que pasaron como pasaron, ¿verdad? Sino ver también en lo espiritual qué es lo que está pasando, qué es lo que está el Señor obrando en medio de nosotros. Igual que con el pasaje con el siervo de Eliseo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estaba rodeado y de repente él vio, se abrieron sus ojos espirituales y vio en ese momento que lo que estaba haciendo Dios, que eran más los que estaban a su favor que los que estaban en contra. Igual, en el caso de Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas, que estaba caminando sobre las aguas en medio de una tormenta, pero cuando puso sus ojos en la tormenta, tuvo miedo y se hundió. Entonces, habíamos visto también las semanas anteriores esta escritura en Eclesiastés 3:11, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Como decía en la oportunidad que vimos esta escritura, por supuesto, ningún ser humano puede comprender la obra hecha por Dios desde la creación hasta el final de los días. Por más que tengas las escrituras, por más que Dios nos dé revelaciones puntuales, nosotros no podemos entender toda la obra de Dios. Pero yo creo que eso también aplica para nosotros como personas. En lo personal, a veces lo que estamos viviendo no lo entendemos y no logramos comprender todo lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. Amén. Pero por eso nosotros podemos pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos revele qué es lo que Él está haciendo, y así nosotros podemos ser llenos de esa paz que Él nos ha prometido. Amén. Ahora, esto viene en tiempos de meditar en lo que Él ha hecho, meditar en su palabra, meditar en lo que tú y yo hemos estado viviendo. Amén. O sea, no es ir a apartar un tiempo con el Señor, otra vez con nuestra lista de peticiones o con nuestra lista de quejas, ¿verdad? Sino ir delante del Señor como a un amigo, como a un padre. Oye, Padre, ayúdame a ver y a entender, un poco apreciar lo que ha estado pasando, lo que has estado haciendo, lo que estás haciendo sobre nuestras vidas. Y sabes que es importante, y es importante meditar, porque
es algo personal, es algo que tú y yo tenemos que hacer porque nadie puede hacer por mí. Yo no puedo meditar por mis hijos y después explicarles a ellos lo que yo medité sobre lo que Dios está haciendo en su vida. Por supuesto que lo puedo hacer, ¿verdad? Pero es importante para ellos que ellos lo hagan porque eso es lo que va a traer revelación en ellos y ellos van a decir, wow, ¿verdad? O sea, viene esa despertar, esa idea clara en tu vida cuando tú entiendes lo que Dios ha estado en tu vida, que Dios te ha estado guardando, que Dios te ha estado protegiendo, ¿no? Como en una de las células que hemos estado teniendo vía Zoom, alguien, después que hablábamos de cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos... en ese momento la persona dijo, oye, ahora entiendo por qué cuando yo me venía, habíamos orado por el tema de visa y no se había dado, se dio un año después y ahora entendemos de que es perfecto que se haya dado un año después porque esta pandemia nos agarró acá. Si se hubiese dado un año antes, cuando nosotros lo habíamos pedido, nosotros no hubiésemos ido a Venezuela antes de enero y nos hubiese agarrado esta pandemia en Venezuela que hubiese sido mucho más duro. Entonces, hay cosas que tú entiendes después de un tiempo y hay cosas que definitivamente entenderemos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero lo importante de todo esto es que sea algo que tú y yo experimentemos personalmente. Y te repito, nada más lo puedes experimentar en el momento en que tú te apartas un tiempo a solas con el Señor y hablas con Él. Padre, muéstrame qué es lo que estás haciendo, abre mi corazón, abre mis sentidos espirituales, amén. Y esto nuevamente es algo personal, tienes que experimentarlo tú, tienes que estar consciente tú de la presencia del Señor en tu vida. Y yo te puedo animar, yo puedo darte palabras, darte historias mías, pero no es igual a cuando tú lo has vivido, amén, a lo que tú y yo hemos vivido. Por eso es que vamos a ver en Efesios 3:19. Efesios 3:19 dice de la siguiente manera, estaba orando Pablo y dice, y de conocer, o sea, él estaba orando y pidiendo para que nosotros, para con la gente de Efesios, ¿verdad? Para con la iglesia de Efesios, que lo podemos tomar igualmente para nosotros en el día de hoy. Y él decía, y está orando y pide para que nosotros seamos capaces de conocer, y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es Efesios 3:19, según Reina Valera. Ahora, la Biblia amplificada dice, cuando dice, y de conocer, entonces la Biblia amplificada dice, en forma práctica, a través de una experiencia personal, amén. No es que me lo contaron, no es lo que vivió el otro, no es lo que... todas esas cosas ayudan, ¿verdad? Lo que te cuenta un pastor, un predicador, un amigo, lo que leemos en la Biblia, todo eso ayuda, pero cuando habla aquí que seamos capaces de conocer, es de primera mano. Es algo que no te lo pueden contar, es algo que tú tienes que vivir, amén. Si tú tienes, no sé, algún cantante o tú quieres ir a un evento o a un juego o a alguna fiesta, ¿verdad? No es lo mismo que tú no vayas y te lo cuentes, se hable todo el mundo, mira, wow, estuvo maravilloso, la pasamos muy bien. Claro, tú te vas a alegrar por los demás, pero no es lo mismo, ¿verdad? Inclusive si lo ves por televisión, no es lo mismo a que tú estuviste presente, ¿verdad? Porque la presencia hace algo distinto a que tú lo hayas vivido realmente, ¿amén? Entonces, nuevamente, por eso es que Efesios 3:19, en Efesios, Pablo estaba clamando para que nosotros tuviéramos ese conocimiento personal del amor de Cristo. Y también la Biblia amplificada cuando dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, es que podamos, fíjate, que podamos experimentar. Experimentar es vivir, ¿ok? Las riquezas de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y entonces, y es importante acá porque nuevamente está hablando Pablo, los apóstoles, la iglesia de los primeros tiempos, pasaron, no eran tiempos claro que tuvieron una manifestación sobrenatural de Dios, pero también pasaron tiempos muy difíciles.
Amén. Entonces, cuando Él está hablando acá que podamos experimentar las riquezas de la presencia de Dios en nuestras vidas, no solamente de que Dios me va a bendecir con abundancia, con salud, gloria a Dios por esas cosas, por supuesto, pero lo más importante es que independientemente de lo que estemos viviendo, estemos experimentando, o sea, que tú estés sintiendo, que tú sepas que Dios está contigo. Amén. Eso es lo que hace toda la diferencia. Eso es lo que hace, como dice el Señor, esta es la paz que Él nos da, que no es la paz de este mundo, sino es la paz que viene de Él, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? Nuevamente es el experimentar. Tú me dirás, Héctor, es que en las últimas semanas has hablado mucho de esto. Es que, te repito, creo que es lo que está en mi corazón y creo que es lo que el Señor está tratando de hacer con todos y cada uno de nosotros. Amén. En las recientes semanas, de repente, hay familiares cercanos que yo amo mucho y de repente salieron positivos con el COVID. Que en la primera reacción uno es, wow, Señor, ¿por qué? Pero después que tú dices por qué, he estado meditando en eso y digo, wow, Señor, gracias que aunque Él es Dios, ha sido súper leve, casi sin síntomas, pero también conozco gente que aprecio, que amo mucho, que les ha tocado muy duro, que ha sido muy fuerte, que ha sido un compañero de trabajo, un amigo me decía que fue a llevar a la esposa porque la esposa estaba con muchos síntomas y él con unos pocos síntomas, y llegan al hospital, la esposa le da unas instrucciones, unos medicamentos de cómo seguir en su casa y a él lo internaron por 5 días, ¿verdad? Con un tratamiento bien intensivo. Entonces, nuevamente, no es que si tú oraste y pasaron las cosas contrario a lo que tú esperabas, es que Dios no te oyó, sino sencillamente que Dios responde nuestras oraciones, pero lo hace en un nivel superior al que tú y yo entendemos. Amén. Entonces, lo que sí necesitamos es cuando no entendamos, como hablábamos hace unas semanas atrás, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, o cuando estamos meditando en lo que Dios ha hecho en este año, ¿verdad? Meditemos a la luz de la parte espiritual, amén. Pidámosle al Señor que sea quien se revele a nuestras vidas para que nosotros podamos enriquecernos, podamos aprender y podamos crecer en lo que el Señor está haciendo. No perdamos el tiempo, como he estado repitiendo, echándole la culpa a Dios de las cosas que han pasado. Él no tiene la culpa, créalo o no lo crea, Él no la tiene, amén. Estamos en un mundo que este mundo rueda y según el ser humano ha puesto, ha hecho las cosas. Amén. Dios creó a Adán y a Eva, creó el universo, creó este mundo y puso a Adán y a Eva y le dije, ustedes tienen autoridad sobre este mundo. Y desde entonces Adán y Eva, tú y yo decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces estamos viviendo el resultado de hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Pero gracias a Dios que en su misericordia infinita, Él ha decidido a través de Jesucristo, ¿verdad?, darnos la oportunidad de reconciliarse con nosotros y de intervenir en nuestras vidas, enderezar los caminos torcidos, ¿verdad?, y hacer y guiarnos, quebrantar las puertas de bronce y los cerrojos de hierro para darnos lo que Él ha estado almacenando para nosotros desde el principio del mundo, que son riquezas materiales y son riquezas espirituales, que son el conocimiento de Él, vida eterna, vida en abundancia, algo que ni tú ni yo podemos imaginar en el mejor de los sueños. Amén. Entonces, pero nuevamente lo importante es que nosotros vivamos y experimentemos. Tal vez en el momento en que tú estás viviendo, que las noticias son negativas, que las cosas te salen adversas, uno se expresa, se queja con Dios y bueno, esto es normal. Pero lo importante es que después que pase ese tiempo, tú inmediatamente vuelvas, así como hizo David, wow, qué locura esta la mía, déjame meditar en lo que ha pasado, déjame ver, déjame reconocer que Dios, aunque yo no lo haya visto, esté allí, ¿verdad? Como Él dice, aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos y aunque por las aguas no nos ahogaremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Te repito, tú me dirás, Héctor, es que eso es lo que vienes repitiendo las últimas 4 semanas y no sé cuánto más tiempo lo voy a seguir repitiendo, pero es que esto es lo que creo en mi corazón que el Señor está haciendo para que nosotros tengamos
podamos percibir y vivir y apreciar que efectivamente Él está con nosotros. Amén. Nosotros podemos nuevamente, como hablábamos con el caso del siervo Eliseo, podemos pedirle al Señor que abra nuestros sentidos espirituales, pero lo más importante es que nosotros estemos conscientes de su presencia, ¿verdad? Y que, fíjate como dice la palabra en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí el Señor una vez más nos habla, perdón, sorry. Una vez más el Señor nos habla de que las cosas que pasan, las cosas que el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, ¿verdad? El hombre que no tiene a Dios no puede entender, no puede comprender las cosas que están pasando. Son locura. Fíjate que la Biblia amplificada dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu. Las cosas del Espíritu, dice, no acepta las enseñanzas y las revelaciones del Espíritu. No puede tenerlas, no puede apreciarlas. ¿Por qué? Porque sencillamente él está siendo guiado, él está desconectado del mundo espiritual, por lo menos está desconectado del Espíritu Santo de Dios. Porque solamente lo que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Amén. Entonces, el ser natural, el hombre natural, que no tiene a Dios, sencillamente no puede percibir la revelación del Espíritu Santo ni las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero tú y yo sí las podemos percibir. Tú y yo sí las podemos percibir. Amén. Igual dice, porque son locuras, en otras palabras, son absurdas, son contrarias a lo que, son contrarias, a lo que el razonamiento nos dice. Amén. Son contrarias a lo que la razón nos dice. Entonces, definitivamente, te repito la escritura, pero el hombre natural no acepta las cosas, o sea, no puede entenderlas, no puede tener la revelación, no puede recibir la enseñanza del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque para él son locuras, no la entiende, ¿verdad? No las puede comprender porque se han de discernir, o sea, se han de apreciar, se han de experimentar en lo espiritual. Amén. Se tienen que vivir en lo espiritual. Entonces, tú y yo que sí somos hijos de Dios, que sí somos seres espirituales, ¿verdad? Y que sí somos guiados por el Espíritu Santo, en los momentos difíciles y en los momentos buenos, pero en particular en los momentos difíciles podemos experimentar y podemos tener la enseñanza y la revelación del Espíritu Santo sobre lo que estamos viviendo. Amén. Entonces, eso es importante porque nosotros podemos nuevamente, como te digo, meditar. Pero meditar no es una meditación de que pongamos las manos así, esperando que venga algo del más allá. Es sencillamente pararnos con nuestro Señor, pedirle, Padre, yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás conmigo, aunque no entienda lo que estoy viviendo, yo quiero que tú te reveles a mi vida y que tú te reveles más y más de lo que estás haciendo sobre mi vida. ¿Amén? Para finalizar, hay una escritura que no solamente es especial, no solamente está en la Biblia para darnos paz de que el Señor está con nosotros en medio de todas las circunstancias. No solamente está en la Escritura para decir que tú y yo somos valiosos a los ojos del Señor. Somos muy valiosos como para que Él se aparte de nosotros, como para que Él se olvide de nosotros. Él nos aprecia, nos ama mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Amén. Pero esta Escritura además para mí tiene un valor bien especial porque en mis primeros años de mi caminar con el Señor, yo tuve una revelación que, bueno, después te la voy a contar. Vamos a leer la escritura, es Mateo 10, 29 al 31. Dice de la siguiente manera, dice, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas?
aún así ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Esta escritura dice que, y te repito, a veces uno ve a los pajaritos que vienen, comen, saltan, y tú lo das por natural, pero el Señor dice que Él tiene cuidado de cada uno de esos pajaritos que para nosotros son insignificantes, que realmente no tienen mucho valor monetario. Bueno, ahorita comprar uno a lo mejor es más caro que lo que era en aquel tiempo, pero realmente no tienen mucho valor monetario. Y él decía que aún uno de estos pajaritos es importante para el Señor. ¿Cuánto más importante nos vamos a hacer tú y yo para Él? Amén. Entonces esta escritura lo que nos trae es paz, independientemente de lo que nuevamente tú y yo estemos viviendo en el día de hoy, lo que hayamos vivido en este año. Pero yo quise traer esta escritura porque, como te decía, hace años, cuando estaba empezando en los caminos del Señor, voy a ser muy breve, tuve una visión. Yo en ese momento no había leído esa escritura, pero sí la había oído de algunos pastores compartirla, y algunas personas dicen que ni una hoja cae de un árbol sin que el Señor lo permita, haciendo referencia a esta escritura. Realmente la escritura no habla de hojas, habla de pajaritos, de gorriones, pero también es válido, es verdad, ni una hoja cae de un árbol sin que el Señor sepa que está cayendo. Y en ese momento yo tuve una visión, un momento totalmente especial, yo estaba un momento tranquilo, estaba disfrutando del día, pero tuve la visión y vi una hoja caer, y en ese momento yo supe y dije, wow, Señor, esto es una visión tuya, esta visión quiere decir que tú tienes control de mi vida, pero esta visión no es para mí porque yo sé que tú tienes control de mi vida, o sea, tú no me vas a repetir algo que ya yo sé y que ya yo lo tengo plenamente claro en mi vida en el día de hoy. Y después de que tuve esa visión, estuvimos en una reunión, y en esa reunión Dios se movió como pocas veces se había movido, y realmente de una forma muy especial. Después, al final de ese tiempo, el Señor me pone en mi corazón que hable y que comparta, que le dé palabra a una persona en esa reunión. Y al principio yo no sabía qué decir, pero el Señor me recordó la visión y yo le hablé de esta visión. Y esta persona, después que yo le digo la visión, le digo la escritura, le digo la visión nada más, y le digo que eso es una escritura que está en la Biblia, y le digo lo que significa, esta persona empezó a llorar como un niño y me contó de que es que su vida había estado muy complicada los últimos meses. Él estaba allí con su esposa, él y los dos estaban llorando, y después explicaron que es que habían pasado tiempos muy difíciles, tiempos financieros muy difíciles, y que eso los llevó inclusive a problemas como pareja. Y que durante esa semana le habían preguntado al Señor de que si verdaderamente Él estaba en control de todo, si verdaderamente Él estaba en medio de las circunstancias, si verdaderamente Él tenía cuidado de ellos necesitaban oírlo de Él. Amén. Entonces ellos le clamaron eso al Señor y no pasó nada, pero ese domingo, ¿verdad? El Señor me dio la visión y yo le di la escritura, y ellos entendieron que era Dios diciéndoles que el Señor está en control de todo. Aunque en ese momento ellos vean las cosas totalmente adversas, el Señor, podían estar en confianza de que si el Señor tiene cuidado de los pajaritos, si el Señor alimenta a los pajaritos, ¿verdad? Si el Señor tiene cuidado hasta de las hojas que caen de un árbol, ¿verdad? ¿Cuánto más cuidado no va a tener de ti y de mí, que somos sus hijos? Amén. Así que sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea que hayas vivido en este año, ¿verdad? Toma un tiempo para meditar en su palabra, para meditar en lo que Él ha hecho. Toma, si quieres, los momentos más adversos, las contradicciones más grandes que hayas vivido. Si estás inclusive viviendo ese mal momento ahora, ¿verdad? Yo te animo a que apartes un momento, pienses en tu corazón lo que el Señor está haciendo, lo que está viviendo, y pídele que Él te pueda abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas discernir, para que puedas apreciar en lo espiritual lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y que nuevamente, y si aún no lo haces, y si aún no lo logras hacer, no logras tener esa revelación de parte de Dios,
créeme, es palabra de Dios para ti en el día de hoy, que aunque tú no lo veas, aunque tú no lo hayas vivido como hayas esperado en este año, ¿verdad? Puedes confiar de que el Señor está contigo. Así como Él hacía con Efraín, como dice en la Escritura en Oseas, que Él guiaba a Efraín y lo guió, guardó sus pasos, lo enseñó a caminar y le proveyó todo lo necesario, aunque Efraín e Israel nunca lo reconocieran. Amén. Aunque tú nunca lo hayas reconocido, aunque tú durante este año no hayas visto a Dios y por el contrario le hayas echado la culpa a Dios de todo lo que haya pasado. Yo te digo hoy, ¿verdad? Que el Señor, primeramente, no es el culpable. Segundo, y más importante, ha estado contigo todo el tiempo. Va a seguir estando contigo todo el tiempo que tengas por delante. Y te ha estado sosteniendo de su mano derecha. ¿Amén? Te ha estado sosteniendo. Tú dirás, pero bueno, si me sostuvo, ¿por qué pasé por la enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué los planes? ¿Por qué? No entiendo, no sé los por qué. Lo único que sé es que el Señor está contigo. Él te puede abrir los ojos y en su tiempo tal vez te dé la respuesta. Y si no, te dará la respuesta cuando estés parado delante de Él. Vamos a orar. Te deseo un año bendecido, un nuevo año 2021, bendecido, lleno de a un nivel mayor de esta revelación del amor de Cristo sobre tu vida, porque eso es lo que te va a llevar a tener esa fe que activa el obrar de Dios, que activa lo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, no solamente para bendición tuya, sino para bendición de todas las personas que el Señor ponga alrededor de ti. Que el Señor les bendiga. Gracias por la bendición y el privilegio de poder entrar en sus casas, de poder llevar palabra para ustedes, y espero que igualmente siga siendo así este año. Y como siempre decimos al final, por favor, toma tiempo para la Santa Cena, comparte este tiempo con el Señor y comparte este video con las personas que tú creas que pueda ser de bendición. Dios los bendiga, que el amor de Dios Padre, la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los días de todos los años por venir. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.